Anatomía del páncreas. El páncreas es un órgano tanto endocrino como exocrino. Es largo, lobulado, retroperitoneal, color ámbar, en forma de coma, situado posterior al estómago y extendido entre el vaso y duodeno. Consta de 4 porciones: su cabeza, el proceso unciforme, el cuerpo y la cola. Cuanto a la microanatomía, podemos decir que el páncreas se caracteriza por tener acinos, los cuales son amplios conglomerados celulares exocrinos encargados de secretar enzimas, y los islotes de Langerhans, ubicados dentro del tejido exocrino. Estos son conglomerados endocrinos que poseen 4 tipos de células supremamente importantes: las células alfa, encargadas de secretar glucagón; las células beta, encargadas de secretar insulina; las células delta, encargadas de secretar somatostatina; y las células F, secretoras del polipéptido pancreático. Su inervación es tanto simpática como parasimpática, y en cuanto a la irrigación, podemos decir que la arteria esplénica irriga el cuerpo y la cola, mientras que la arteria mesentérica superior irriga la cabeza. Cuanto a la embriología, el páncreas es una estructura endodérmica dada a partir de 2 esbozos del intestino primitivo anterior. Tenemos el esbozo dorsal, el cual da origen a la mayor parte pancreática y persiste como el conducto pancreático accesorio; y el esbozo ventral, el cual da origen a una porción pequeña del páncreas, es el más próximo al conducto colédoco. La unión de ambos esbozos da paso a la formación del proceso unciforme. Ahora hablaremos del polipéptido pancreático, una de las tantas hormonas muy importantes dadas por el páncreas. En la estructura química, observamos que es un polipéptido de 36 aminoácidos con peso molecular de 4200 daltons. Este pertenece a una familia de péptidos neuroendocrinos relacionados estructuralmente. Ellos se encuentran en muchas neuronas, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Deriva de un precursor o propolipéptido pancreático, que da también origen a un segundo péptido cosecretor, el icosapéptido, del que no se ha descrito ninguna actividad biológica. En la biosíntesis y secreción y regulación, sabemos que el polipéptido pancreático es secretado por las células F del islote pancreático, más abundantes en la cabeza del páncreas, en la zona más próxima al duodeno. También se encuentran en la periferia del islote o en pequeños nidos celulares entre el tejido exocrino. También se sintetiza fuera del páncreas en el ileón terminal, en el colon, recto, sistema nervioso central y periférico. Existen varios factores que influyen en la secreción del polipéptido pancreático. Se produce un incremento rápido del mismo con la ingesta de comida. Las proteínas son el estímulo más potente, mientras que las grasas son ligeramente menos eficaces. Las funciones del polipéptido pancreático no están bien caracterizadas en seres humanos. Aún así, parecen consistir en la regulación de la función gastrointestinal mediante su influencia tanto sobre la secreción pancreática exocrina como sobre el vaciamiento de la vesícula biliar. Ellos ayudan a la secreción de fluidos y electrolitos en el intestino grueso y delgado. Ayudan en la secreción de fluidos, bicarbonato y proteínas a partir del páncreas exocrino. Ayudan en la motilidad intestinal, aumentando el vaciamiento gástrico y prolongando el tiempo de tránsito en el intestino. Ayudan en la relajación del músculo liso de la vesícula biliar. Además, parecen ejercer una función inhibitoria sobre la secreción de motilina y somatostatina. Bien sabemos que su secreción se puede ver afectada para aumentar o disminuir dependiendo de los estímulos. Por ejemplo, esta aumenta al ingerir proteínas, en el estado hipoglucémico agudo, en la estimulación vagal y por el estímulo de la colecistoquinina. Somatostatina, hormona proteica producida por las células delta del páncreas, en lugares denominados islotes de Langerhans. Interviene indirectamente en la regulación de la glicemia,
e inhibe la secreción de insulina y glucagón. Esta hormona inhibe la síntesis y secreción de la hormona del crecimiento, GH, STH o somatotropina, por parte de la adenohipófisis o hipófisis anterior. También inhibe el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, bloqueando la respuesta de la hormona estimulante de la tiroides, TSH o tirotropina, a la hormona liberadora de tirotropina o TRH. Insulina es una hormona polipeptídica compuesta por dos cadenas cortas, A y B, unidas por puentes disulfuro. Un solo gen controla la producción de preproinsulina que se descompone para dar proinsulina. La incisión posterior ocurre dentro de vesículas secretoras y originan dos moléculas, la insulina y el péptido C. Control de la secreción de insulina. La secreción de insulina está controlada directamente por los niveles de glucemia, la glucosa y otros metabolitos que difunden hacia las células beta de los islotes y aumentan la producción de ATP. Estos niveles intracelulares elevados de ATP inhiben los canales de potasio asociados a la membrana y ocasionan una despolarización de la célula beta. Esto hace que se abran los canales de calcio sensibles al voltaje y se eleve el calcio intracelular. Este aumento fomenta una secreción bifásica de insulina, liberación inmediata de la insulina preformada en menos de un minuto y después liberación sostenida de la insulina recién formada. Receptores de insulina. El receptor de insulina consta de una subunidad alfa extracelular y otra beta intracitoplasmática y con actividad de tiroxina sinasa, que deben actuar a través de los receptores de la superficie celular, pues una hormona polipéptida y no atraviesa con facilidad la membrana celular. Acciones de la insulina. Aumento de la captación de metabolitos, conversión de los metabolitos en forma de depósito, disminución de la degradación de los metabolitos almacenados, reclutamiento de los canales de glucosa a la membrana celular, ejemplo, GLUC4. Glucagón. Este se sintetiza en las células alfa del páncreas y se secreta en respuesta a los niveles reducidos de metabolitos, con lo que se liberan los metabolitos almacenados. El glucagón se opone en muchos aspectos a los efectos de la insulina y se ocupa de que el organismo disponga de una fuente energética adecuada entre las comidas. La causa más importante de secreción de glucagón es el descenso de la glucosa. Síntesis y acciones. El glucagón es una hormona polipeptídica de una sola cadena, creada a partir de un precursor más grande, de un modo análogo al de la insulina. El precursor es el preproglucagón, que se extiende en las vesículas de almacenamiento para dar proglucagón y por último glucagón y péptidos afines al glucagón. El glucagón es una hormona catabólica que fomenta la degradación de las moléculas grandes. El glucagón se une al receptor acoplado a la proteína G de la membrana celular y el AMP cíclico actúa como segundo mensajero iniciando la cascada. Los efectos son: inhibición de la captación de glucosa y aminoácidos, descomposición de los metabolitos almacenados en otros más útiles, uso de los ácidos grasos como fuente energética preferible frente a otros metabolitos, estimulación de la producción hepática de cuerpos cetónicos. Insulina y glucagón. La homeostasis de la glucosa se mantiene por la interrelación entre insulina y glucagón. Estas dos hormonas actúan de forma antagónica, pero se secretan en condiciones diferentes. La insulina reduce la glucemia, estimulando la captación, el metabolismo y el anabolismo. Además, inhibe la acción del glucagón. El glucagón eleva la glucemia, estimulando la gluconeogenia, que es la síntesis de glucosa a partir de los aminoácidos, y la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno para liberar glucosa. Además, inhibe las acciones de la insulina, pero estimula la secreción de insulina. En cuanto a los niveles séricos, podemos observar que la insulina en condiciones normales va a tener diversos valores. Por ejemplo, antes de la ingesta de la comida, encontramos que su valor es de 60 a 100 miligramos sobre decilitro, mientras que luego de la ingesta de comida será aproximadamente de 140 miligramos sobre decilitro. En el glucagón observamos unos valores de 50 a 100 picogramos sobre decilitro, en la somatostatina de 25 picogramos sobre decilitro y en el
péptido pancreático vamos a encontrar en la juventud, que es menor de 228 picogramos. El síndrome metabólico es considerado como un conjunto de anormalidades metabólicas, las cuales son un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. Un factor de riesgo es la obesidad abdominal, lo cual implica un aumento y acúmulo de grasa visceral, o sea, depósito de tejido graso principalmente en hígado, músculo y esto implica formación allí de sustancias químicas llamadas adipoquinas que favorecen estados preinflamatorios y protrombóticos que a su vez van a conducir o contribuir al desarrollo de insulinoresistencia, hiperinsulinemia, alteración en la fibrinólisis y disfunción endotelial. El incremento en la prevalencia del síndrome metabólico a nivel mundial es alarmante, más aún si tomamos en cuenta que es considerado un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes o un estado prediabético, por ser mejor. En la actualidad se está considerando como grupo de riesgo a personas de entre 30 a 35 años en promedio, ya que desde etapas tempranas de la vida hay una tendencia hacia la mala alimentación y escasa actividad física en la población en general. Los criterios diagnósticos para el síndrome metabólico, según las recomendaciones de las guías de ALAD 2010, es que se presente obesidad abdominal más 2 de los 4 criterios restantes que ya se mencionarán. El primer criterio es la obesidad abdominal, la cual se basa en un perímetro de cintura mayor o igual a 94 centímetros en varones y 88 centímetros en mujeres. Otro criterio es la dislipidemia, lo que quiere decir triglicéridos altos mayores a 150 miligramos sobre decilitro. El siguiente criterio sería el colesterol HDL bajo, o sea, menor de 40 miligramos porcentaje en hombres o menor de 50 miligramos en mujeres. El siguiente es la hipertensión, presión arterial sistólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. Otro sería la hiperglicemia, ya sea en glucosa normal en ayunas, intolerancia a la glucosa o, por último, diabetes. Las personas con el síndrome metabólico pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 controlando los factores de riesgo que fueron los que se mencionaron anteriormente. La mejor manera es que bajen de peso, sigan una dieta saludable y aumenten la actividad física. Esos son algunos pasos importantes para los pacientes. La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos que comparten el fenotipo común de la hiperglucemia. En la actualidad se clasifica la diabetes mellitus por el proceso patógeno que desencadena la hiperglucemia. Esta, tipo 1, se caracteriza por la deficiencia de insulina y una tendencia a sufrir cetosis, en tanto que la tipo 2 es un grupo heterógeno de trastornos que se caracteriza por grados variables de resistencia a la insulina, alteraciones en la secreción de insulina y una producción excesiva de glucosa hepática. Otros grupos específicos comprenden la diabetes mellitus causada por defectos genéticos, diabetes de adulto de inicio juvenil y otros trastornos monogénicos poco comunes. Enfermedades del páncreas exocrino, endocrinopatías, fármacos y embarazo. Los fenotipos de estos tipos monogénicos y secundarios de diabetes mellitus típicamente asemejan a un tipo 2. Su gravedad depende del grado de disfunción de la célula beta y de la resistencia a la insulina preponderante. La diabetes mellitus tipo 1, por lo general, es el resultado de la destrucción autoinmunitaria de las células beta pancreáticas. También se conoce como diabetes de inicio juvenil, debido a que su pico de incidencia es en los niños y adolescentes. La prevalencia de diabetes mellitus está aumentando rápidamente. En particular, la frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 está incrementando en paralelo con la epidemia de la obesidad. Los síntomas principales de la diabetes mellitus son poliuria, polidipsia, pérdida de peso, fatiga, debilidad, visión borrosa, infecciones superficiales frecuentes y mala cicatrización de las heridas. En la diabetes mellitus tipo 2 temprana,
Los síntomas pueden ser más sutiles y consistir de fatiga, mala cicatrización de heridas y parestesias. La falta de síntomas es la principal razón para el retraso en el diagnóstico de dicho trastorno. Se deben obtener los antecedentes personales patológicos completos con énfasis especial en el peso, el ejercicio, el tabaquismo, el consumo de alcohol, los antecedentes familiares de diabetes mellitus y los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares.